Bendiciones con todos. Tema 21. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy la trágica muerte de Absalón. Y utilizamos 2 de Samuel capítulo 18. Pero recordemos un poquito los videos anteriores. ¿Se acuerda que Absalón fue manipulando hasta el punto de usurpar el trono de su padre David y llega a la capital, a Jerusalén? Y David no quiere confrontar a su hijo, David no quiere una guerra civil, David no quiere que nadie muera, entonces sale de Jerusalén con todo lo que pueda, con su familia, con parte del ejército, con el pueblo que lo acompañaba para evitar esta tragedia. Hoy día vamos a ver que siempre el usurpador tiene su precio a pagar. Hoy día vamos a ver que la muerte muy trágica de Absalón por meterse con su padre, meterse con el quinto mandamiento, meterse con el rey que Dios ha escogido. Absalón salió persiguiendo a David con la intención de no detenerse, sino hasta lograr su cometido, quitarle la vida. Ante esto, David no tuvo otra opción que prepararse para tal enfrentamiento. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 de 2 de Samuel capítulo 18. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefe de millares y jefe de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab y una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. David tenía la intención de unirse en la batalla, pero su gente le aconsejó que no lo hiciera para protegerlo. Aunque David era un magnífico guerrero, su presencia pondría a su ejército en mayor riesgo, ya que era a él el principal blanco de ataque. Los fieles de David protegieron su vida, porque su victoria dependería de la sobrevivencia del rey. Por otro lado, el peligro no era tanto que el rey saliera lastimado, sino que él se enfrentara cara a cara con su hijo, ante el cual no tendría el alma de matar. David dejaría que su hijo lo matara antes de lastimar a su propio hijo. ¡Qué tragedia! Mire, versículo 3 del capítulo 18 de 2 de Samuel dice: mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Sabiamente aconsejaron a David. David cedió ante la petición de su gente. Versículo 4 de capítulo 18 de 2 de Samuel dice: entonces el rey dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Pero antes de que el ejército saliera, David les hizo una petición a sus generales en relación a su hijo. Versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Imagínense, pero veamos en qué va a terminar esto. Guerra civil. Aunque David trató de prevenir una guerra civil, esta no se pudo evitar porque Absalón salió persiguiendo a su padre.
El choque entre los dos bandos, uno a favor de Absalón y otro en defensa de David, se llevó a cabo en un bosque del territorio de la tribu de Efraín, que está en el corazón de Israel. Versículo 6 dice: salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. En este enfrentamiento el bando de Absalón salió perdiendo. Versículo 7 de 2 Samuel, capítulo 18 dice: y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día un gran matanza de 20,000 hombres. Mire, un dato curioso es que la misma naturaleza se puso del lado de David. Mira lo que es el versículo 8 de 2 Samuel, capítulo 18. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. En la Biblia encontramos otros ejemplos en los que Dios usó la naturaleza para ejecutar el juicio divino en la guerra. ¿Sí? En el Mar Rojo, Éxodo capítulo 15, versículo 10. Granizo con Josué capítulo 10, versículo 11. Estrellas y torrentes, Jueces capítulo 5, versículos 20 y 21. En el caso de los soldados de Absalón, el texto no implica exactamente cómo el bosque los mató, pero nos da una idea detallando cómo un árbol detuvo a Absalón. Mire, se metió con su padre, se metió con el ungido de Dios. Versículo 9 de 2 Samuel capítulo 18 dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de un gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Como decimos acá, quedó guindando de la cabeza. Dios, a través de la naturaleza, frenó a Absalón. Sin embargo, alguien más acabó con su vida. A pesar que David había dado instrucciones expresas de guardar la vida de Absalón, el general Joab no respetó la orden del rey. Primero, instó al soldado que le informó del paradero del príncipe a matarlo. Versículos 10 y 11 de 2 Samuel capítulo 18 dice: viendo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Joab aún trató de sobornar al soldado, pero este no cedió por respeto a David. Versículos 2 y 13 de 2 Samuel capítulo 18 dice: el hombre dijo a Joab: aunque me pesares 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Ante la respuesta del soldado, Joab tuvo la oportunidad de recapacitar y frenar su impulso violento. Lamentablemente, no lo hizo, sino que prosiguió a acabar con la vida de Absalón con sus propias manos, seguido por otros soldados. Versículos 14 al 15, 2 Samuel capítulo 18 dice: y respondiendo Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. ¿Qué les parece? ¿Cómo terminó Absalón su muerte? En términos estratégicos,
convenía que Absalón muriera para acabar con la rebelión. No obstante, en términos de orden de autoridad, Joab desobedeció al mandato del rey, y esto tendrá sus consecuencias. Con la muerte de Absalón, la guerra civil llegó a su fin, y Joab lo marcó tocando el shofar, trompeta hecha del cuerno de un carnero. Dice versículo 16 de 2 de Samuel capítulo 18. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. En ese mismo lugar Joab se encargó de enterrar a Absalón, dándole sepultura como a un traidor, en una fosa cubierta de piedras. ¿Qué les parece? ¿Cómo terminó la vida de Absalón? Versículo 17 de 2 de Samuel, capítulo 18 dice: tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. La Biblia contrasta este entierro deshonroso con el reconocimiento que Absalón buscaba para sí mismo. Versículo 18 de 2 de Samuel, capítulo 18 dice: y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijos que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Nota: en el valle de Cedrón, enfrente del monte del templo, se encuentra un monumento que se conoce como la columna de Absalón. En realidad, esa construcción no es contemporánea de los tiempos de David, sino del primer siglo. Sin embargo, se cree que la columna original estaba localizada en ese mismo lugar, y la construcción que hoy se encuentra allí fue edificada posteriormente, siendo ese el mausoleo de una familia rica de Jerusalén. Ahora, luego de la muerte de Absalón, quedaba la pregunta de quién informaría a David sobre la muerte de su hijo. El sacerdote Ahimaas se ofreció para llevar la noticia al rey. Versículo 19 de 2 de Samuel, capítulo 18 dice: entonces Ahimaas, hijo de Sadok, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Joab no aceptó la oferta del sacerdote y decidió enviar a otro. Probablemente lo hizo para proteger al hijo de Sadok, pues no sabía cómo David reaccionaría a tal noticia. Versículos 20 y 21 de 2 Samuel, capítulo 18 dice: respondiendo Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al etíope: ve tú, y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. El mensajero ya había salido, pero Ahimaas no se dio por vencido y siguió insistiendo que tenía que decir ser él que llevaría la noticia al rey. Versículos 22 y 23 dice: entonces Ahimaas, hijo de Sadok, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Ahimaas quería ser el primero en darle la noticia a David. Tal vez la razón de ir primero es para que David pensara que traía buenas nuevas. El rey estaba velando en la puerta de la ciudad esperando noticias, al igual que el atalaya.
Versículo 24 al 27 de 2 Samuel, capítulo 18 dice: Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terreno sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio voces y lo hizo saber al rey. El rey dijo: sí, viene solo, buenas nuevas trae. Y en tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadok. Y respondió el rey: ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Cuando Ahimaas llegó ante el rey, comenzó con la buena noticia de la victoria del ejército de David sobre sus enemigos. Versículo 28 dice: entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo: bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que han levantado sus manos contra mi señor el rey. Pero lo que más le apremiaba a David era saber sobre su hijo. Versículos 29 y 30 de 2 Samuel, capítulo 18 dice: y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Ahimaas no le informó a David sobre el fin de Absalón, sino que esperó a que el mensajero etíope fuera que le informara eso. Versículo 31 y 32 de 2 Samuel capítulo 18 dice: luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Con esas palabras David supo que su hijo había muerto. Versículo 33 de 2 Samuel capítulo 18 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Hasta uno, leyendo, meditando en estas historias, da tristeza. Pero ¿qué producen estas tristezas? El pecado. La mala decisión de David de ser un padre permisivo. Ahora llora la muerte de otro de sus hijos. ¿Cuántos hijos de David han muerto ya por las consecuencias del pecado? Pensemos en eso. David reaccionó como todo buen padre, lamentando con dolor la muerte de su hijo, a pesar que éste le había traicionado de la peor manera. Pero, ¿qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Cuánto podemos aprender? Aprender que no debemos pecar. Y si pecamos, buscamos inmediatamente el rostro de Dios en oración pidiendo perdón. Y como padres, a ser padres que también traen disciplina. Ojo, cuando hablamos de disciplina es muy diferente al maltrato. El maltrato es prohibido por la misma palabra. Pero David, desde que Amnón violó a su media hermana Tamar, él tuvo que haber disciplinado esa situación, pero no lo hizo. Y esto se fue.
¿sí? Por eso hay el dicho que dice que el amor de padre ciega. David estaba cegado. Y esa ceguera está viendo morir ya algunos de sus hijos. Pero usted que está escuchando esta maravillosa historia, esta palabra que nos enseña tanto, nosotros le presentamos la oración de fe para que venga a los pies de Cristo, para que venga a los pies de Jesucristo, lo reconozca como su Señor y Salvador, y eso produzca un cambio en su vida. Repítala con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Qué les pareció? ¿Se hizo un hijo de Dios? Maravilloso. Ahora, para sostenerse como hijo de Dios, para no descuidarse y caer en pecado, usted tiene que venir a la palabra y meditar todos los días, reflexionar, mirar qué Dios tiene para su vida. Buscar la ayuda del Espíritu Santo para que esa palabra pueda ponerla en práctica y después predicarla. Orar, conversar con Dios, cantarle alabanza a Él porque Él se lo merece. Es más, es el único merecedor de alabanza. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá seguimos aprendiendo juntos estas maravillosas verdades, ¿sí? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, como cada día nos enseñas, ¿sí? Nos enseñas a través de estas historias que tú no las escondes, las presentas con detalle, Señor, cómo sucedieron. Y aquí creo que parte de estas historias nos enseña a no pecar. Parte de esta historia nos enseña a ser buenos padres, padres que disciplinamos, que corregimos a nuestros hijos, Señor. Y te damos gracias por la enseñanza de esta palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre, ¿sí? Y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios, ¿sí? Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan también saber estas maravillosas verdades para ponerlas en práctica. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.